En conmemoración al mes del asma, del Día Mundial del Asma, hoy tenemos acá en nuestro estudio de guías médicas al doctor Rafael Rodríguez, especialista en neumología. Y con esta visita, con esta invitación, queremos abordar sobre este tema y queremos hacer un podcast corto, preciso y conciso. No tan largo, pero queremos abordar qué cosas nuevas hay sobre el asma en el mundo y en Panamá. Y para comenzar de una vez queremos preguntar al doctor, darle la bienvenida, doctor, muy bienvenido a nuestros estudios. Bueno, gracias Jefferson por la oportunidad. Creo que muy atinado el momento para hablar sobre una enfermedad que tiene muy importantes cifras de afectación en salud en nuestra población, no solamente a nivel mundial, sino también a nivel nacional. Vemos cifras importantes. Casualmente de ahí viene la primera pregunta y quiero hacértela. ¿Cómo estamos hoy en Panamá? En Panamá definitivamente tenemos cifras publicadas recientemente. Afortunadamente la doctora Lorena Noriega, una de las clínicas más estudiosas sobre este tema, publicó recientemente en 2021 o 2020 un estudio sobre la prevalencia de síntomas asmáticos en nuestra población en general, rayando cifras alrededor del 14% de pacientes asmáticos. Lo relevante de estas cifras eran que muchos de ellos no estaban diagnosticados, y los que estaban diagnosticados no habían seguido los protocolos adecuados para su diagnóstico, es decir, tenían o no espirometría. Con esta cifra en mente, Jefferson, te tengo que decir, estamos hablando de que 1 a 2 panameños que anden caminando en nuestras calles pueden presentar síntomas sugestivos de asma, y en el gran alto porcentaje se va a confirmar el diagnóstico una vez se haga una espirometría. A nivel global, las cifras varían dependiendo mucho del pool genético, o sea, de los antecedentes que hay en la población, de la interacción con el ambiente, ¿verdad? Y cuando hablamos ambiente, podemos hablar de infecciones virales muy tempranamente en la vida, que es un factor negativo. Un aporte que hoy sabe la biología es la introducción a fórmulas maternalizadas tempranamente, o sea, dejar la lactancia materna es un factor de riesgo. La interacción de la vida en el campo, hoy en día sabemos que vivir más expuesto a ambientes abiertos es favorecedor para prevenir el asma. Y eso, por eso te hablaba de la interacción del ambiente, y obviamente esta interacción ambiente, genética e individuo, porque también hoy en día sabemos que hay muchas cosas que son estrictamente asociadas al individuo. Por ejemplo, la obesidad. Hay más asmáticos y más severos asmáticos en los pacientes que son o tienden a la obesidad. Casualmente, antes que entres un poco más en este tema, para las personas que nos puedan estar escuchando y viendo y no conozcan sobre el tema, tengan un antecedente genético, vamos a decirlo así, ¿cuáles serían las primeras señales que tú le recomendarías a estas personas que puedan estar presentando? Decir, oye, esto es bien importante. Ajá. Cuando tenemos antecedentes en la familia. Exacto. Hay estudios en Costa Rica, nuestros vecinos de Costa Rica tienen estudios muy relevantes hechos en conjunto con la Universidad de Boston, Massachusetts, Ajá, sobre historia genética o el mapeo genético del Valle de San José, y hay data desde el 1800, familias que han sido tras familia asmáticos. Entonces, cuando tú tienes un antecedente de asma en tus padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, es muy crucial que ante la aparición de síntomas respiratorios o resfriados muy comunes, Ajá, pensemos que puedes estar presentando un cuadro de asma y no de un resfrío común. Eso es un dato importante, el antecedente familiar. Y la recurrencia, obviamente, como me estás diciendo. Correcto. Gripes recurrentes, ¿verdad? Sería la primera señal. La primera señal. Mucho de los niños asmáticos no son diagnosticados por asma. Dos cosas. Uno, que hay un estigma, ¿verdad? Para los papás decirle que su hijo es asmático. Y el asma, disculpa, ¿el asma puede aparecer a partir de qué edad? El asma puede aparecer a partir de cualquier edad. Quizás en nuestros libros de medicina anteriormente uno encontraba que el sistema inmune lograba el 100% del desarrollo después de los 2 años, y era hasta entonces donde se consideraba asma. Hoy sabemos que esta interacción puede ser desde el recién nacido, básicamente con una predisposición genética, con un ambiente hostil para el desarrollo del asma. Te pongo un ejemplo: paciente recién nacido que tuvo que ser ventilado
o uso de surfactante temprano, o paciente que tuvo que estar en una incubadora con cifras de oxígeno alto, paciente que haya broncoaspirado, o pacientes lactantes menores que han desarrollado cuadros virales, gripales, virus sincitial respiratorio. Hoy incluso sabemos que el rinovirus, que es una de las principales causas de resfrío común en la vida pediátrica o en la vida de la niñez, se sabe que está asociado al desarrollo de sibilantes en el lactante menor y el lactante mayor, que va a conllevar asma. Entonces quieres decir que, retomando un poco la idea que estabas antes de hacerte esta pregunta anterior, que la tasa de diagnóstico en asma en niños generalmente se ve reducida porque escuché que estabas diciendo que los papás son un poco renuentes a este diagnóstico. Y ese era el segundo punto que te iba a tocar. Ajá, está interesante. Háblanos de eso. Los niños, por ejemplo, tenemos las pruebas de diagnóstico de asma, a diferencia de los escolares y adolescentes y adultos, requieren básicamente de la premisa clínica, de la sospecha del médico ante un antecedente de genético, o sea, antecedentes familiares, alta sospecha de cuadros respiratorios a repetición, y hay tablas hoy en día que nos permiten predecir, bueno, este niño, como no puede hacer una espirometría, que es el gold standard, o sea, la prueba dorada para hacer el diagnóstico, a este niño con estos cuestionarios uno puede predecir lo que es altamente un paciente con riesgo de asma o con asma. El detalle está, como te decía, uno, el estigma. Los padres, nadie le gusta nadie habla del tema. O sea, correcto. Tú como médico le dices a un papá, mire, su hijo es asmático, y te metes en camisa de 11 varas, como dice uno en el común léxico. ¿Y por qué? Porque el papá no quiere, o sea, no, mi hijo no tiene asma, mi hijo lo que tiene es un resfriado mal cuidado. Entonces, muchas veces el médico no es que no sepa el diagnóstico, probablemente lo sabe, pero no lo reporta. Entonces hay un subdiagnóstico, porque cuando uno hace todos los estudios de prevalencia de asma y busca los diagnósticos de asma, uno se asombra, uno debería tener más diagnósticos certificados por médicos, pero no es así. O sea, y te das cuenta que el médico también muchas veces utiliza otros términos ante los familiares para no etiquetar al niño como un asmático, cuando realmente lo que tiene es un asma. Y lo más importante también aquí, que generalmente los que abordan este tipo de grupo etario son los neumólogos pediatras, ¿correcto? Correcto. La parte de neumología pediátrica, los pediatras e inclusive el médico de atención primaria, el médico general, muchas veces ven este tipo de poblaciones y son la primera barrera. O sea, el médico general muchas veces ve el paciente, descubre el entorno, sabe el antecedente, pero prefiere muchas veces, para no perder la oportunidad de seguimiento, manejarlo como un resfriado. O muchas veces igual el pediatra generalista habla lo mismo, y es a veces hasta cuando llega el neumólogo pediatra es que el médico le dice, no, tienes un asma en tu hijo. Para continuar con entonces la entrevista, hagámoslo corto, conciso y preciso. Así es. Tú que estás actualizado y vemos que a cada rato te involucras en los simposios, viajas, ¿puedes contarnos qué es lo último en tecnología, innovación o tratamientos médicos existen actualmente en el 2023 para el asma? Ahorita mismo, a nivel global, y con mucho orgullo puedo decirte que a nivel local, nosotros aquí en Chiriquí tenemos la misma tecnología que se tiene que tener para el diagnóstico adecuado, monitoreo de la enfermedad y tratamiento. Definitivamente, a nivel global, por ejemplo, a nivel de las poblaciones escolares, o sea, mayores de 6 años en adelante, sigue siendo la espirometría estándar, ¿verdad? Lo que serían las medidas de flujometrías a nivel de la práctica de atención primaria. Para hacer un diagnóstico, haces una espirometría. Nosotros contamos a nivel de nuestros centros, Neumoclinic, por ejemplo, tiene ahorita mismo espirómetros de última generación para hacer diagnóstico. Pero no solamente nosotros, sino casi una gran cantidad de médicos especialistas en el área, dentro de la región, cuentan con la tecnología. Aparte de eso, en este mismo tipo de población, hoy en día estamos usando marcadores de inflamación como son la fracción expirada de óxido nítrico, el FeNO. También en nuestro centro y en los centros locales, algunos ya cuentan con este tipo de monitoreo, y que en poblaciones pediátricas es muy subjetivo de asma. Igualmente,
no totalmente 100% indicado para el estudio del asma, pero como una herramienta tenemos lo que son los plextimógrafos, los medidores de volúmenes y DLCO, que también es una herramienta diagnóstica. En cuanto al tema de tratamiento, te comento, Jeff, que Panamá cuenta ahorita con todo el arsenal terapéutico que hoy, en la actualidad, primera semana de mayo, 2 de mayo, Día Mundial del Asma, contamos con todo el arsenal. ¿Cuál es el arsenal? Si uno se va a las 2 guías de referencia, el GINA Asma, que es la Biblia del asma para el médico, o la GEMA C.0, que es un documento español para lo que es el control y tratamiento del asma, ambas sugieren la utilización de medicamentos inhalados en comboterapia, o sea, 2-3 medicamentos combinados en un dispositivo. Nosotros tenemos toda la gama disponible en nuestro país para nuestros pacientes. Y eso te va a cubrir casi el 80-85% de los pacientes en general que debes tratar. Sin embargo, ese 15% que manejo realmente del especialista también tiene herramientas novedosas. Hoy en día tenemos los famosos biológicos, entre los cuales hay esas son las famosas terapias biológicas. Los biológicos básicamente son anticuerpos monoclonales que se producen para atacar específicamente receptores de la cascada inflamatoria alérgica o específicamente mediadores, ¿verdad? Y de ellos tenemos una variedad, y te puedo decir que de toda la variedad, el 100% lo tenemos aquí en Panamá disponible. Son estos más costosos, obviamente, y por eso te decía que estos son casi para un 15% de la población. En Panamá tenemos desde el omalizumab, el dupilumab, el benralizumab, el tepolizumab, que son los más novedosos, y gracias a Dios y afortunadamente al sistema tenemos la disponibilidad de estos medicamentos. Bueno, ya sabemos que Neumoclinic cuenta con la mejor tecnología, las mejores herramientas y el mejor tratamiento de innovación en el tema de tratamiento del asma a nivel inclusive mundial. Lo tenemos local. Bueno, para cerrar el podcast, doctor, estamos en mayo en Panamá, es una época que comienzan, bueno, ya debe haber comenzado las lluvias, tenemos algo atípico, pero regálanos un consejo para las personas asmáticas, cómo pueden cuidarse para comenzar esta temporada y cerrar este podcast con una recomendación y cuidado que usted le pueda dar a estas personas. Definitivo, la Biblia del asma, lo que le llamo yo la Biblia del asma, el GINA, que es la que promueve el Día Mundial del Asma, que se celebra el 2 de mayo, se celebra el primer martes del mes de mayo de todos los años. Lo primero, tenemos que tener el control de la enfermedad o control de los síntomas. Para eso usted debe utilizar sus medicamentos inhalados, que hasta hoy son la piedra angular del tratamiento. O sea, el asma requiere tratamiento de manera crónica, utilice sus medicamentos. Lo segundo, básicamente, que necesita el asma es el monitoreo. ¿Cómo se monitorea? Existen cuestionarios, existen herramientas para ver el flujo pulmonar, y eso lo hace el médico especialista. Visite su médico especialista en asma para que tenga el mejor consejo. Tercero, lleve una vida, y el más importante, saludable, con hábitos de ejercicio, dieta saludable, y además utilice las vacunas. En efecto, que se celebra en mayo a nivel global, porque en mayo es el pico de primavera, el pico de polinización, donde a nivel mundial hay más cuadros de asma. En nuestro país inicia la temporada lluviosa. Vacúnese contra la gripa, vacúnese contra el COVID, vacúnese contra el neumococo según su grupo etario, ¿verdad? Le va a prevenir infecciones que son las principales causas de exacerbaciones de su cuadro de asma. Entonces yo creo que el mensaje va hacia ese punto, a esas 3 cosas: tratamiento, monitoreo y medidas de prevención en general. Excelente. Bueno, para los que no conocen o están escuchando por primera vez el podcast y están escuchando el Neumoclinic, el doctor Rafael siempre innova todos los años prácticamente, hace un simposio de actualización de enfermedades respiratorias. Uno de los doctores y médicos emblemáticos en nuestro país, que siempre está innovando, está actualizando siempre los conceptos. Claro, estas jornadas, estos simposios son dirigidos también para profesionales de la salud, pero es importante que la gente conozca que siempre se está actualizando a la vanguardia. Bueno, doctor, muchas gracias por acudir a nuestros estudios. A ti agradecido, Jeff, agradecido a Guías Médicas,
agradecido por la oportunidad de tener contacto con nuestros pacientes, con nuestra comunidad también de oyentes, y definitivamente vendrán muchos podcasts sobre lo que es el asma en este mes de mayo. Definitivamente sí será. Bueno. Gracias.